Desafían la lógica, la ingeniería e incluso la historia que conocemos. Desde bloques de piedra de decenas de toneladas perfectamente encajados sin argamasa, hasta monumentos alineados con precisión milimétrica con los astros celestes. Los monolitos gigantes repartidos por el mundo siguen intrigando a arqueólogos, ingenieros y curiosos. Estructuras como las murallas de Sacsayhuamán en Perú, los trilitos de Stonehenge en Inglaterra o incluso los colosales bloques de Baalbek en Líbano desafían las explicaciones convencionales. ¿Cómo lograron civilizaciones antiguas, supuestamente sin acceso a la rueda, a metales avanzados ni a tecnología de elevación pesada, transportar y ensamblar piedras que en algunos casos pesan más que un avión comercial? Esa pregunta, que desde hace décadas genera debates, plantea dos hipótesis fascinantes. ¿Estamos ante una tecnología perdida, un conocimiento avanzado que se desvaneció en el tiempo, o esas civilizaciones recibieron algún tipo de ayuda externa, tal vez de origen extraterrestre? En tiempos en que la ciencia sigue revelando nuevos datos sobre el pasado humano y donde el debate sobre la vida más allá de la Tierra cobra fuerza con descubrimientos astronómicos, revisar estos misterios se vuelve más que curioso, se vuelve necesario. En este video vamos a sumergirnos en profundidad en estos enigmas milenarios, analizando los principales monolitos del mundo, las teorías sobre su construcción y, por supuesto, los argumentos que sustentan o refutan la idea de una intervención alienígena. Prepárate para un viaje entre piedras colosales, ciencia, mitos y posibilidades que desafían todo lo que creías saber sobre el pasado de la humanidad. Pero ¿qué pasaría si estos monolitos no fueran solo hitos aislados? ¿Y si fueran piezas de un rompecabezas global, vestigios de una civilización madre anterior a las conocidas? Algunos investigadores independientes llaman a esto la hipótesis de la civilización global perdida, sugiriendo que estructuras similares en lugares remotos apuntan a un conocimiento común, transmitido o compartido hace decenas de miles de años, incluso antes del fin de la última era glacial. Parte 1. Monolitos que desafían la lógica. Comencemos analizando algunos ejemplos icónicos de monolitos y estructuras megalíticas repartidas por el planeta, cada una con peculiaridades que cuestionan las nociones tradicionales de ingeniería y logística en la antigüedad. Al contemplar estos casos, es imposible no preguntarse cómo lograron levantar hazañas tan impresionantes sin la ayuda de grúas, maquinaria pesada, motores ni ninguna de las tecnologías que consideramos modernas. 1. Baalbek, Líbano, la Piedra del Sur. Baalbek es una ciudad histórica del Líbano, situada al este del río Litani, en un valle rodeado de montañas. Allí se encuentra el sitio arqueológico de Heliópolis, la ciudad del sol del período romano, donde podemos ver templos imponentes dedicados a Júpiter, Venus y Baco. Sin embargo, el mayor misterio de Baalbek está en la llamada Piedra del Sur, también conocida como Piedra de la Mujer Embarazada o Hajar al-Hibla. Este monolito de piedra caliza, aún en su cantera, pesa más de 1000 toneladas, algo equivalente a 150 elefantes africanos adultos. Para tener una referencia más contemporánea, un Boeing 747 vacío pesa alrededor de 183 toneladas, es decir, estamos hablando de algo con una masa superior a la de múltiples aviones comerciales. La evidencia indica que esta piedra, u otras similares, fue al menos parcialmente desplazada de la roca madre y posicionada en los cimientos de la plataforma sobre la cual los romanos erigieron posteriormente sus templos. La cuestión crucial es cómo las culturas anteriores a la época romana, y posiblemente aún más antiguas que los fenicios, manejaron la idea de mover y colocar bloques tan inmensos. Incluso con la ingeniería moderna, transportar algo de esta magnitud requiere equipos especiales.
Grúas de alta capacidad pueden levantar cargas de algunas centenas de toneladas, pero alcanzar el rango de 1000 toneladas con precisión sigue siendo algo complejo y raramente practicado, exigiendo recursos tecnológicos y logísticos considerables. Algunos arqueólogos proponen que el transporte se habría hecho con rodillos de madera, palancas y un gran contingente de mano de obra esclava o servil. Sin embargo, esta explicación tropieza con desafíos prácticos. ¿Qué tipo de madera resistente disponían para soportar tanto peso? ¿Cuál sería el terreno ideal para rodar semejante piedra en una región montañosa? ¿Cómo manejar pendientes y declives? Aunque existen hipótesis, aún no se ofrece una respuesta completa y satisfactoria, manteniendo a Baalbek como uno de los principales enigmas megalíticos de la humanidad. Curiosamente, un detalle muchas veces ignorado en Baalbek es el hecho de que la plataforma de piedra sobre la cual los romanos construyeron su templo parece mucho más antigua que la estructura en sí. Esta discrepancia sugiere que los romanos simplemente reutilizaron una base ya existente. ¿Construida por quién? ¿Y por qué? ¿Sería esa fundación parte de una civilización desconocida que dominaba técnicas de movimiento megalítico mucho antes de la historia registrada? 2. Sacsayhuamán, Perú. Murallas de precisión milimétrica. Sacsayhuamán, situada en las afueras de Cusco, antigua capital del Imperio Inca, es una fortaleza o complejo ceremonial, según algunas interpretaciones, que exhibe una de las técnicas de construcción en piedra más impresionantes del mundo. Los bloques, muchos de los cuales pesan decenas de toneladas, tienen formas irregulares que encajan con tal perfección que es casi imposible deslizar una cuchilla entre las uniones. Este tipo de encaje también resiste los terremotos, algo particularmente significativo en una región como Perú, sujeta a intensa actividad sísmica. ¿Acaso los antiguos constructores dominaban principios de ingeniería sísmica? ¿Y cómo alcanzaron ese nivel de adaptación sin instrumentos de medición modernos? Esto plantea la hipótesis de que el conocimiento empleado allí tal vez fuera fruto de observaciones acumuladas por siglos o incluso heredado de culturas más antiguas que desaparecieron. Y todo eso sin el uso de argamasa. El encaje es tan perfecto que, en muchos puntos, las superficies de las piedras parecen moldeadas unas con otras. Además, el pulido y la planitud de algunas superficies internas sugieren el uso de métodos de tallado extremadamente sofisticados. Cabe resaltar que la civilización inca no conocía el hierro, según los registros convencionales, dependiendo más bien de herramientas de piedra y bronce. Entonces, ¿cómo lograr tal precisión? Las hipótesis van desde un uso meticuloso de fragmentos de roca más dura, como la obsidiana, para desgastar bloques mayores, hasta la posibilidad de calentar y enfriar rápidamente la piedra para facilitar su fragmentación. Sin embargo, ningún método propuesto ha sido totalmente convincente para explicar la rapidez y la escala en que tal trabajo habría sido realizado. A eso se suman los relatos de cronistas españoles que, al llegar a la región, también se maravillaron con la grandeza del lugar y escucharon leyendas locales sobre un poder o magia usados para mover piedras. Los muros de Sacsayhuamán no solo impresionan por la técnica constructiva, también reflejan un conocimiento avanzado de planificación urbana, astronomía y defensa militar. El complejo fue construido de forma que pudiera vigilar Cusco desde un punto elevado, y hay indicios de alineamientos astronómicos, aunque aún poco esclarecidos. Todo eso hace de Sacsayhuamán un lugar que fascina tanto a turistas como a estudiosos, y que permanece como uno de los grandes orgullos del legado inca. 3. Isla de Pascua, Chile. Los Moais misteriosos. Ubicada en medio del Océano Pacífico, la isla de Pascua, Rapa Nui en lengua local,
Es famosa por sus gigantescas estatuas conocidas como moais, esculpidas en toba volcánica. Algunas de estas estatuas pesan entre 75 y 90 toneladas, alcanzando alturas superiores a 10 metros. El gran desafío no fue solamente tallarlas en el cráter de Rano Raraku, donde existen vestigios de la principal cantera, sino también transportarlas hasta distintos puntos de la isla y erigirlas sobre plataformas llamadas ahu. Existen diversas teorías sobre cómo los antiguos habitantes de Rapa Nui habrían realizado ese transporte. Algunos investigadores proponen que los moais eran acostados sobre trineos de madera y arrastrados. Otros defienden la llamada teoría del caminar. Usando cuerdas, un grupo de personas tiraría de la estatua de un lado a otro, haciéndola balancearse o caminar lentamente hasta su destino. La cultura local habla de un poder o fuerza espiritual conocida como mana, atribuida al rey o chamán que podría ordenar a las estatuas que caminaran. Independientemente del método, la logística involucrada es extremadamente compleja, considerando las limitaciones tecnológicas de la isla en ese periodo, aproximadamente entre los siglos XIII y XVI. Hoy, muchos estudiosos reconocen que la civilización Rapa Nui poseía una notable organización social y un profundo conocimiento de los recursos naturales de la isla. Pero aún hay puntos oscuros sobre cómo lograron erigir cientos de moais en un territorio tan aislado y por qué interrumpieron de forma repentina esa práctica. 4. Göbekli Tepe, Turquía. El templo preagrícola. Descubierto a mediados de la década de 1990, Göbekli Tepe viene reescribiendo partes importantes de la historia de la civilización. Ubicado en el sudeste de Turquía, este sitio arqueológico data de hace unos 11.600 años, situándose mucho antes que las civilizaciones sumeria, egipcia, mesopotámica o incluso del surgimiento efectivo de la agricultura a gran escala. Y aún así, presenta enormes pilares en forma de T, decorados con relieves de animales y otros símbolos, algunos llegando a pesar entre 10 y 50 toneladas. El hecho de que Göbekli Tepe anteceda la llamada Revolución Neolítica, cuando el ser humano empezó a domesticar plantas y animales, plantea preguntas fundamentales. ¿Por qué un pueblo cazador-recolector se daría el trabajo de erigir una estructura tan elaborada y monumental? ¿Cómo lograron movilizar la mano de obra, los recursos y la planificación necesarios para semejante hazaña? Aunque las excavaciones e investigaciones recientes sugieren que Göbekli Tepe pudo haber sido un centro ritual, aún no se sabe con exactitud cómo sus enormes columnas fueron talladas, trasladadas y dispuestas en anillos circulares. Y hay otro misterio. El lugar fue deliberadamente cubierto con tierra en algún momento del pasado, posiblemente para preservarlo o enterrarlo, y solo fue descubierto por casualidad gracias a trabajos de prospección en la región. Göbekli Tepe es una prueba viva de que la historia de la humanidad puede ser mucho más compleja de lo que suponíamos. Además, descubrimientos recientes en sitios cercanos, como Karahan Tepe, indican que Göbekli podría no ser una excepción, sino parte de un complejo aún mayor de estructuras monumentales preneolíticas. Si se confirma, eso cambiaría no solo la datación del surgimiento de la arquitectura monumental, sino también la forma en que entendemos el origen de la espiritualidad, el arte e incluso de la organización social. 5. Lalibela, Etiopía. Iglesias excavadas en la roca. En el norte de Etiopía, la ciudad de Lalibela alberga un conjunto de iglesias monolíticas datadas del siglo XII. Pero a diferencia de los ejemplos anteriores en los que se erigían piedras, aquí el proceso fue inverso. Las iglesias fueron excavadas de arriba hacia abajo, directamente en la roca volcánica. Eso significa que, en vez de construir paredes,
los arquitectos y albañiles removieron toneladas de roca maciza para esculpir paredes, columnas, ventanas y pasajes subterráneos. El resultado son iglesias enteramente talladas en un único bloque rocoso, como si fueran esculturas gigantes. La planificación requerida para evitar errores irreversibles es impresionante. Una falla de cálculo podría comprometer toda la estructura. Cuenta la leyenda que el rey Lalibela, quien da nombre al lugar, habría sido asistido por ángeles en la construcción. Más allá de las narrativas místicas, aún nos preguntamos, ¿qué técnicas y herramientas se usaron para realizar esta obra monumental y cuánto tiempo tomó? Estas iglesias no son solo una hazaña arquitectónica, también representan un centro de peregrinación de la Iglesia Ortodoxa etíope y continúan en uso hasta el día de hoy. Al caminar por los pasillos y espacios interiores, es fácil entender por qué tantos creen en ayuda divina, o, en las teorías más especulativas, en alguna otra forma de ayuda externa. 6. El obelisco inacabado de Asuán, Egipto. El antiguo Egipto es famoso por sus pirámides, templos y estatuas colosales, pero uno de los mayores enigmas del país es el llamado obelisco inacabado en Asuán. Si se hubiera concluido, habría sido el más grande de todos los tiempos, con cerca de 42 metros de longitud y un peso estimado de 1.200 toneladas. Todavía yace parcialmente unido a la roca madre en la cantera, mostrando grietas que podrían haber sido la razón del abandono del proyecto. La explicación convencional es que los canteros egipcios utilizaban bolas de dolerita y herramientas de cobre para esculpir y separar el obelisco de la roca. Sin embargo, esta teoría encuentra resistencia en muchos ingenieros e investigadores contemporáneos, quienes señalan la extrema dureza del granito y la inmensa cantidad de trabajo necesaria para extraer un monolito de tales proporciones. Muchas preguntas permanecen. ¿Cuántas personas serían necesarias? ¿Cuánto tiempo tomaría ese proceso? ¿Por qué arriesgar una empresa tan monumental? Independientemente de las respuestas, el obelisco inacabado de Asuán es una ventana para comprender cómo pensaban los antiguos egipcios sus grandes proyectos arquitectónicos y al mismo tiempo un recordatorio de que no todos los misterios de la construcción antigua pueden explicarse fácilmente. 7. Stonehenge, Inglaterra. Trilitos y alineamientos astronómicos. Tal vez uno de los monumentos prehistóricos más famosos del mundo, Stonehenge es un círculo de piedras ubicado en la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Compuesto por grandes bloques de arenisca llamados sarsens y por piedras azules más pequeñas provenientes de una cantera en Gales, a más de 250 kilómetros de distancia, Stonehenge está rodeado de teorías sobre su propósito, desde observatorio astronómico hasta templo religioso. Una de las grandes incógnitas es cómo pueblos neolíticos, sin la rueda, al parecer, y sin animales de tiro en gran escala, transportaron y erigieron estos bloques que pueden pesar hasta 40 toneladas. Las teorías sobre el uso de troncos, trineos y barcazas persisten, pero aún hay vacíos que impiden certezas. Además, el alineamiento de Stonehenge con los solsticios sugiere un conocimiento astronómico notable, posiblemente vinculado a rituales que involucraban el ciclo solar y quizás previsiones estacionales. A pesar de muchas excavaciones e investigaciones científicas, Stonehenge sigue generando un enorme atractivo popular, alimentando desde festivales de solsticio hasta teorías que involucran a la legendaria figura del mago Merlín y, por supuesto, la hipótesis extraterrestre. Un ejemplo menos conocido, pero igualmente fascinante, se encuentra en Carnac, en Francia, donde miles de piedras, llamadas menhires, están dispuestas en líneas perfectamente paralelas que se extienden por más de 3 kilómetros. Estas hileras megalíticas, con origen estimado entre el año 4000 y 3000 a.C., sugieren una planificación altamente sofisticada
y un posible calendario astronómico o sistema de medición del tiempo. ¿Quién organizó estas piedras? ¿Con qué propósito? Hasta hoy, el alineamiento de Karnak permanece como un código indescifrable grabado en la tierra. 8. Puma Punku, Bolivia. El enigma de los bloques, con precisión milimétrica. En las tierras altas de Bolivia, a más de 3.800 metros de altitud, se encuentra uno de los sitios arqueológicos más intrigantes de todo el continente americano. Puma Punku, un complejo que forma parte de las ruinas mayores de Tiwanaku, pero que se destaca por algo único: bloques gigantes de andesita, una roca extremadamente dura, esculpidos con una precisión casi impensable para los estándares de la antigüedad. Estos bloques fueron cortados con ángulos rectos perfectos, superficies planas como vidrio y encajes tan complejos que recuerdan piezas de un rompecabezas tridimensional. Algunos tienen forma de H y parecen haber sido diseñados para conectarse entre sí como componentes modulares, lo que ha llevado a muchos especialistas a preguntarse cómo un pueblo sin acceso a herramientas de hierro o acero y sin conocimiento de escritura pudo haber logrado tal hazaña. Existen surcos paralelos, orificios cilíndricos simétricos y cortes que sugieren el uso de una tecnología de nivelación y medición extremadamente precisa, desafiando todo lo que se conoce sobre los recursos de la civilización Tiwanaku. La ausencia de registros explicativos, sumada al abandono repentino del lugar hace siglos, amplía aún más el misterio. ¿Por qué una obra tan avanzada fue dejada atrás? ¿Habría sido un centro religioso, un observatorio astronómico, un lugar de iniciación o un fragmento de algo aún más antiguo, reutilizado posteriormente? Arqueólogos tradicionales atribuyen las construcciones al período comprendido entre los años 500 y 1000 después de Cristo, pero hay quienes defienden que sus orígenes podrían ser mucho anteriores, quizás incluso prediluvianos. Sea cual sea la verdad, Puma Punku continúa desafiando la lógica e inspirando tanto fascinación como especulación. Y mientras no se descifre el secreto grabado en esas piedras, el lugar permanece como una pregunta abierta, tallada en la roca, a la espera de quien se atreva a intentar comprender lo que se ha perdido en el tiempo. El misterio de Puma Punku se intensifica cuando nos damos cuenta de que los bloques parecen haber sido prefabricados y estandarizados. Esta característica llevó a algunos ingenieros modernos a especular sobre la existencia de moldes o incluso de una forma de fundición de piedra, lo que nos remite nuevamente a la controvertida idea de una tecnología de licuación de rocas mencionada en tradiciones andinas. ¿Será solo una leyenda o un eco lejano de un conocimiento real? 9. Gantija, Malta. Templos colosales en una isla diminuta. En medio del azul profundo del Mediterráneo, el pequeño archipiélago de Malta alberga uno de los mayores misterios de la antigüedad: los templos megalíticos de Gantija, en la isla de Gozo. Se estima que fueron construidos alrededor del año 3600 a.C., lo que los hace más antiguos que Stonehenge y que las pirámides de Egipto. Lo que intriga a arqueólogos y estudiosos es cómo una civilización tan primitiva, sin herramientas metálicas, sin rueda y sin escritura, logró mover y posicionar bloques de caliza de hasta 50 toneladas en estructuras altamente organizadas, con cámaras internas, altares e incluso sistemas rudimentarios de ventilación. Las paredes exteriores alcanzan más de 6 metros de altura y las piedras están encajadas con tal precisión que muchos creen que existía un conocimiento técnico avanzado, quizás incluso perdido con el tiempo. La tradición oral maltesa decía que una giganta construyó el templo en una sola noche, cargando las piedras en su delantal mientras alimentaba a un bebé.
una metáfora folclórica para explicar una hazaña que desafía la lógica. Junto con otros templos como Mnaidra y Hagar Kim, Gantija forma un conjunto que sugiere una cultura profundamente espiritual, con alineamientos astronómicos, rituales solares y posiblemente hasta observaciones ligadas al ciclo de la fertilidad. Hasta hoy, los especialistas debaten si estos templos eran lugares de culto, calendarios sagrados o centros de iniciación. Pero lo más impresionante es que, en una isla tan pequeña, una civilización haya dejado un legado tan monumental, como si el tiempo, en lugar de borrar, hubiera amplificado su eco a través de los siglos, dejando en el aire la pregunta que aún nos persigue. ¿Cómo? 10. Nan Madol, Micronesia. Una ciudad suspendida entre realidad y leyenda. Aislada en medio del Océano Pacífico, en las islas de Pohnpei, se encuentra una de las ciudades antiguas más enigmáticas del planeta, Nan Madol. Construida sobre una laguna de aguas poco profundas, esta metrópoli ancestral está compuesta por cerca de 100 islas artificiales, conectadas entre sí por canales estrechos, como si fuera una ciudad flotante. Se estima que su construcción comenzó alrededor del siglo VIII, pero su auge ocurrió entre los siglos XII y XIII. La estructura está hecha con bloques de basalto volcánico, muchos de los cuales pesan entre 5 y 25 toneladas. Algunos estiman hasta 50 toneladas en ciertos casos, apilados sin argamasa, formando plataformas, murallas y edificios ceremoniales. La gran incógnita es cómo fueron transportadas estas piedras por kilómetros sin ruedas, animales de carga ni grúas. La leyenda local dice que los fundadores de Nan Madol usaron hechicería para hacer levitar las piedras, una explicación simbólica que refleja el asombro ante la obra. Nan Madol era un centro político, religioso y cultural, donde los Saudeleurs, una dinastía autocrática, gobernaban con mano de hierro, controlando rituales y a la población. El lugar contaba con templos, áreas funerarias e incluso zonas residenciales separadas, como una especie de capital planificada. Con el tiempo fue abandonada, quizás debido a la inestabilidad política o a cambios climáticos. Hoy, la ciudad está parcialmente sumergida, invadida por la vegetación y por las aguas que suben año tras año. Su posición remota dificulta excavaciones más profundas y aún queda mucho por descubrir bajo el lodo y las piedras. Considerada la Venecia del Pacífico, Nan Madol permanece como uno de los mayores desafíos de la arqueología, entrelazando capas de historia, mitos y silencios. Y en el centro de ese silencio continúa la duda esencial. ¿Qué tipo de conocimiento fue necesario para levantar un lugar así? ¿Y por qué fue olvidado? 11. Esferas de piedra de Costa Rica. Misterios esculpidos con perfección. En el corazón de América Central, entre densas selvas y llanuras tropicales, reposa uno de los mayores enigmas del arte precolombino, las esferas de piedra de Costa Rica. Descubiertas a inicios del siglo XX por trabajadores en plantaciones de banano, estas estructuras varían desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, y algunas pesan más de 16 toneladas. Fueron producidas por una civilización extinta conocida como la cultura Diquís, que floreció entre los años 500 y 1500 después de Cristo. Pero el verdadero propósito de estas esferas permanece desconocido. Fueron talladas con una precisión geométrica increíble, muchas veces a partir de granodiorita, una roca extremadamente dura, sin el uso de herramientas metálicas ni métodos modernos de pulido. Más impresionante aún, muchas de estas esferas estaban dispuestas en alineamientos perfectos, líneas rectas, triángulos e incluso figuras en espiral, lo que sugiere un conocimiento astronómico o simbologías aún indescifradas.
¿Habrán sido usadas como marcadores ceremoniales, instrumentos de medición del tiempo o símbolos de poder espiritual? El misterio crece porque muchas fueron desplazadas o dañadas con el tiempo, incluso durante la colonización y la explotación industrial. Sin registros escritos, los arqueólogos solo cuentan con suposiciones basadas en el contexto geográfico y cultural. Las esferas hoy son Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero aún provocan debates entre científicos y entusiastas de teorías alternativas. En un mundo donde todo parece estar explicado, su existencia recuerda que hay memorias grabadas en la piedra que todavía no sabemos leer. Y tal vez... 12. Yonaguni, Japón. Un laberinto sumergido de dudas. Al sureste del archipiélago japonés, en las aguas profundas de la isla de Yonaguni, buceadores descubrieron en 1986 una estructura sumergida que desafía los límites entre la ciencia y la especulación. Con cerca de 150 metros de largo y paredes que alcanzan los 25 metros de altura, la formación rocosa presenta escalones regulares, plataformas, rampas y ángulos rectos que recuerdan construcciones humanas, casi como una pirámide submarina. Algunos sugieren que podría ser parte de una ciudad perdida, tragada por un tsunami hace miles de años, posiblemente antes de la última era glacial. Los defensores de esta hipótesis señalan surcos, tallados y supuestos caminos que se asemejan a calles o plazas. Ya los geólogos más escépticos sostienen que se trata de un fenómeno natural, resultado de la erosión de la roca sedimentaria combinada con fallas geológicas de la región. La ausencia de objetos hechos por el ser humano, como cerámica, restos óseos o herramientas, dificulta cualquier afirmación concreta. Sin embargo, estudiosos de la arqueología alternativa defienden que Yonaguni podría ser evidencia de una civilización olvidada, tal vez tan antigua que ni siquiera figura en los registros históricos tradicionales. La estructura continúa siendo estudiada, pero las fuertes corrientes y la profundidad hacen que las excavaciones sean peligrosas y limitadas. Así, el lugar permanece como un misterio no resuelto, un signo de interrogación sumergido entre lo que la naturaleza puede moldear y lo que el ser humano podría haber dejado atrás. Y mientras las aguas siguen ocultando sus secretos, el mundo continúa preguntándose, ¿y si estuviéramos mirando las ruinas de algo que nunca debió haber sido olvidado? Parte 2. ¿Tecnología perdida o conocimiento olvidado? Después de explorar algunos de los ejemplos más impactantes, la pregunta se impone: ¿nuestras civilizaciones ancestrales habrían sido capaces de hazañas de ingeniería más avanzadas de lo que imaginamos? ¿Es posible que gran parte de esa habilidad o conocimiento técnico se haya perdido con el tiempo, víctima de catástrofes naturales, guerras, incendios de bibliotecas y del olvido cultural? El concepto de tecnología en civilizaciones antiguas. Es común pensar en tecnología como algo inherentemente ligado a la electricidad, los motores, la informática y, más recientemente, la computación cuántica, la inteligencia artificial, etc. Sin embargo, si ampliamos el concepto de tecnología para significar cualquier conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que resuelven problemas prácticos, podemos imaginar que las civilizaciones antiguas poseían tecnologías que no nos resultan familiares. Por ejemplo, el hormigón romano, altamente duradero, fue un secreto redescubierto solo en tiempos recientes, cuando los científicos analizaron su peculiar composición basada en cenizas volcánicas. Otro ejemplo es el mecanismo de Anticitera, una computadora analógica griega de más de 2000 años, capaz de predecir eclipses y mapear posiciones planetarias con sorprendente exactitud. Este artefacto, descubierto en un naufragio en el mar Egeo, demuestra que, incluso en tiempos antiguos, existían conocimientos de ingeniería mecánica extremadamente refinados.
En el caso de los megalitos, hay teorías que apuntan a posibles técnicas de vibración o sonoridad que habrían facilitado el movimiento de piedras, citando leyendas andinas sobre cantos e instrumentos que ablandaban la roca. Aunque tales relatos no cuentan con comprobación científica sólida, indican que en diversas partes del mundo existen tradiciones orales que hablan de métodos extraordinarios de manipulación de piedras. Curiosamente, esas tradiciones orales no están restringidas a una sola cultura. Entre los aborígenes australianos, por ejemplo, existen relatos de songlines, líneas de canto que moldeaban el mundo con sonido. En tribus del Himalaya, hay leyendas sobre piedras que flotaban al sonido de caracolas sagradas. Aunque sin pruebas concretas, el patrón recurrente de estas historias en pueblos aislados puede indicar una base común, aunque sea metafórica, de prácticas olvidadas de ingeniería vibracional. Esto nos lleva a la pregunta: ¿y si esas historias contienen vestigios de un conocimiento antiguo que simplemente no nos llegó de forma documental? Catástrofes y pérdidas de conocimiento. La historia humana registra eventos catastróficos que resultaron en la destrucción de ciudades enteras, bibliotecas, centros de investigación y culturas completas. La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, era considerada el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo y se perdió en múltiples incendios y conflictos. ¿Cuántos documentos sobre ingeniería, arquitectura y ciencias naturales se perdieron para siempre? Tampoco podemos descartar las sucesivas olas de invasiones, epidemias, colapsos políticos y religiosos que derribaron imperios como el romano, el maya, el azteca y el inca, cada uno llevando consigo sus propios secretos técnicos. Es posible que una técnica específica para mover grandes bloques de piedra se haya perdido cuando pueblos enteros sucumbieron ante nuevas potencias militares o ante desastres ambientales, como cambios climáticos abruptos y grandes sequías. Vestigios de complejidad, herramientas, mapas y astronomía. Muchos defensores de la hipótesis de tecnología perdida señalan, además de los monumentos megalíticos, la presencia de conocimientos astronómicos sofisticados y mapas sorprendentemente precisos en épocas en las que, supuestamente, aún se creía que la Tierra era plana o que se entendía poco de geometría. El mapa de Piri Reis, fechado en 1513, supuestamente retrata la costa de la Antártida sin hielo, según algunas interpretaciones controvertidas, lo que desencadenaría una reinterpretación radical de las capacidades cartográficas antiguas. En Egipto, la precisión del alineamiento de las pirámides de Giza con el norte geográfico también intriga a los investigadores. Algunos dicen que puede ser fruto de observaciones astronómicas meticulosas a lo largo de siglos. Otros creen que existía un conocimiento geométrico más avanzado del que se reconoce oficialmente. Y en el caso de los incas, hay evidencias de caminos extensos, canales de riego y sistemas agrícolas en terrazas que muestran planificación a largo plazo y dominio ambiental. Otro ejemplo poco discutido es el llamado Disco de Sabu, encontrado en Saqqara, Egipto, y fechado en más de 3000 años antes de Cristo. Hecho de esquisto, un material frágil, el objeto tiene forma aerodinámica y simétrica, con 3 láminas curvas que recuerdan a hélices modernas. Hasta hoy, su función es un misterio. Algunos sugieren que era un objeto ritual, otros ven en él indicios de conocimiento mecánico o hidrodinámico muy por encima de lo que atribuimos a los egipcios de la época. El simple hecho de haber conseguido esculpir algo tan delicado en una piedra tan quebradiza ya es, en sí mismo, una hazaña técnica impresionante. El debate académico y la arqueología alternativa.
Es importante mencionar que la mayoría de los arqueólogos e historiadores clásicos reconoce que las civilizaciones antiguas eran mucho más sofisticadas de lo que solemos suponer. Sin embargo, hay un límite para cuán lejos pueden llegar las interpretaciones convencionales. Cuando surgen teorías que hablan de ablandar rocas con plantas secretas o de levitación acústica, gran parte de la comunidad científica exige pruebas concretas o reproducciones experimentales para aceptar tales afirmaciones. Ante la escasez de evidencias tangibles, muchas de estas propuestas terminan relegadas a un campo apodado arqueología alternativa o paleoseti, cuando involucran directamente hipótesis extraterrestres. No obstante, el interés popular por estos temas no deja de crecer, en parte por el misterio que los rodea, y en parte porque realmente existen lagunas en nuestro conocimiento que la arqueología convencional aún no ha esclarecido por completo. Parte 3. ¿Y si no estaban solos? Ahora entramos en el territorio más controvertido del debate: la posibilidad de que civilizaciones antiguas hayan recibido ayuda de una fuente externa, quizás extraterrestre. Esta teoría ganó notoriedad a partir de la década de 1960, sobre todo con el autor suizo Erich von Däniken y sus obras aclamadas y criticadas, que popularizaron el concepto de Ancient Astronauts, antiguos astronautas. La teoría de los antiguos astronautas. Según von Däniken y otros autores, visitantes de otros planetas o dimensiones habrían llegado a la Tierra en tiempos remotos, interactuando con la humanidad en etapas primitivas de su desarrollo cultural. Estos seres, interpretados como dioses o entes celestiales por los pueblos de la época, habrían compartido conocimientos sobre astronomía, agricultura, metalurgia, ingeniería y medicina. Como resultado, surgieron monumentos megalíticos, pirámides, templos y calendarios extremadamente precisos que, de otro modo, serían inexplicables. A favor de esta teoría, se señalan representaciones de figuras aparentemente con trajes espaciales encontradas en petroglifos y objetos de civilizaciones antiguas, así como relatos mitológicos de carros de fuego en el cielo, barcos voladores o dioses que descendieron entre los hombres. En diversas culturas hay leyendas de seres que llegaron del cielo y enseñaron técnicas avanzadas. Entre los sumerios, por ejemplo, hay menciones a los Anunnaki. Entre los mayas, aztecas y toltecas, Quetzalcóatl es frecuentemente descrito como un dios civilizador que vino de las estrellas. En Egipto, a Tot se le atribuye la transmisión de sabiduría, y en Perú, a Viracocha. Evidencias alegadas. La principal evidencia señalada por los defensores de la teoría de los antiguos astronautas es precisamente la complejidad constructiva de lugares como Baalbek, Sacsayhuamán, Stonehenge y otros. Para muchos, el grado de precisión y la escala de los proyectos supera lo que sería posible con las herramientas que suponemos disponibles en aquella época. También están los aspectos astronómicos, alineamientos precisos con solsticios, equinoccios y constelaciones específicas que para algunos indicarían un conocimiento entregado por entidades más avanzadas. Otra línea de argumentación apunta a marcas supuestamente anómalas en los bloques de piedra que recordarían cortes hechos con sierras eléctricas, agujeros circulares perfectamente moldeados o incluso derretimiento superficial. En lugares como Pumapunku, en Bolivia, bloques de andesita exhiben ángulos rectos, encajes en forma de H y orificios que parecen haber sido hechos con maquinaria de alta precisión. Finalmente, están los textos y grabados antiguos, muchas veces interpretados como descripciones de naves espaciales o seres con trajes tecnológicos. Algunos ejemplos son los murales del Templo de Abidos, en Egipto, que supuestamente muestran helicópteros, submarinos y naves espaciales, aunque la explicación académica es que se trata de reescrituras de jeroglíficos superpuestos que crean ese efecto.
La comunidad científica tradicional observa estas afirmaciones con escepticismo. Sin embargo, ¿acaso el exceso de escepticismo no puede convertirse en un obstáculo para nuevos descubrimientos? Después de todo, incluso la teoría de las placas tectónicas, hoy fundamental en geología, fue ridiculizada durante décadas antes de ser aceptada. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas verdades futuras todavía están siendo tratadas como ficción hoy? Hay quienes argumentan que subestimar la capacidad de los pueblos antiguos es un error grave y que desvaloriza la genialidad humana. Diversas demostraciones experimentales muestran que es posible, con recursos limitados, levantar enormes bloques siempre que se cuente con tiempo, organización social y suficiente mano de obra. Otro punto que alimenta la curiosidad en torno a esta hipótesis son las similitudes visuales entre dioses de culturas distintas, figuras con cascos, yelmos, alas u objetos en las manos semejantes a aparatos tecnológicos. El bolsillo de Dios, un pequeño objeto parecido a una bolsa que aparece en las manos de dioses sumerios, olmecas e incluso engravados en Turquía, intriga a los especialistas. ¿Cómo es que este símbolo aparece en culturas separadas por océanos y milenios? ¿Será coincidencia, arquetipo simbólico o vestigio de una memoria común de la humanidad? Además, la interpretación de figuras mitológicas como alienígenas se considera forzada, ya que los textos religiosos y la simbología ancestral suelen ser metafóricos y abiertos a múltiples interpretaciones. Por su parte, las evidencias de cortes con herramientas avanzadas podrían explicarse por técnicas artesanales perfeccionadas a lo largo de generaciones. En busca de evidencias más concretas, si los extraterrestres realmente visitaron nuestro planeta e influyeron en civilizaciones antiguas, se esperaría algún tipo de evidencia incuestionable, como artefactos tecnológicos o material genético. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado nada concreto que no pueda interpretarse de otra manera. Sin embargo, los defensores de la teoría argumentan que tales pruebas podrían haberse perdido, escondido o simplemente ignorado. Existe una línea de investigación que intenta identificar posibles saltos evolutivos en la humanidad, tanto biológicos como culturales, que no encajan en los modelos convencionales. Algunos citan, por ejemplo, la explosión de creatividad durante el Paleolítico Superior o el surgimiento de civilizaciones avanzadas en periodos considerados prematuros para tal complejidad. Pero, una vez más, faltan vínculos científicos sólidos que confirmen la presencia alienígena. Parte 4. Interpretaciones mitológicas y espirituales. No toda explicación alternativa para los monolitos recae directamente en alienígenas o tecnología de alta gama. En muchas culturas, la construcción de estos monumentos era vista como parte de un proceso sagrado, en el que los rituales, cantos y ofrendas tenían un papel central. Algunos chamanes y líderes espirituales eran considerados capaces de dialogar con las fuerzas de la naturaleza, pedir permiso a los espíritus de las rocas y guiar a la comunidad en la construcción. El poder de lo sagrado. En diversas culturas, levantar grandes piedras era una forma de homenajear a dioses, espíritus ancestrales o fuerzas naturales, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos. La propia organización social estaba profundamente entrelazada con lo religioso, de modo que cientos o miles de personas podían trabajar voluntariamente en proyectos monumentales, motivadas por la fe y el sentido de comunión. De este modo, la logística aparentemente imposible se volvía viable gracias a la movilización de vastos contingentes humanos regidos por una causa sagrada. Lo que, desde nuestra perspectiva actual, parece increíble, pudo haber sido ejecutado gradualmente a lo largo de décadas o siglos, con prácticas tradicionales de ingeniería que hoy desconocemos. Rituales y canto vibracional.
Existen relatos en algunas tradiciones tibetanas e incluso en leyendas del Pacífico sobre monjes o sacerdotes que lograban levantar grandes piedras usando la resonancia de tambores, gongs o cantos específicos. Estos relatos hablan de manipular frecuencias sonoras para reducir el peso o anular la gravedad en torno a los bloques. Claro está que, desde el punto de vista científico, esto suena absurdamente improbable. Sin embargo, al estudiar la física de ondas y la resonancia, sabemos que los materiales pueden vibrar hasta el punto de ruptura o flotación, en casos muy específicos, como en experimentos de levitación acústica de objetos pequeños. Aunque no existen registros confiables de tal hazaña a gran escala, estos mitos apuntan a la idea de que la espiritualidad y la ingeniería se mezclaban en ciertas culturas, creando posibilidades que no podemos simplemente descartar sin una investigación más profunda. En muchas tradiciones africanas, por ejemplo, las piedras son consideradas entidades vivas, con memoria y presencia espiritual. Chamanes y líderes espirituales realizan rituales antes de mover o esculpir cualquier piedra, pidiendo permiso y protección. Esta relación espiritual con la materia puede parecer extraña a la mentalidad occidental, pero revela un tipo de sabiduría ancestral que reconoce la energía contenida en los elementos naturales, algo que quizás hemos perdido a lo largo de la historia. Parte 5. Conexiones y coincidencias arqueológicas. Una de las grandes cuestiones que rodean a los monolitos gigantes es el hecho de que existen paralelismos entre culturas distantes, tanto en el estilo constructivo como en los mitos fundacionales. Por ejemplo, las pirámides de Egipto y las pirámides mesoamericanas, mayas, aztecas, presentan similitudes básicas en la forma, aunque sean independientes en términos de evolución histórica. La técnica de encaje de piedras sin argamasa puede observarse tanto en Sacsayhuamán, Perú, como en algunos muros de Egipto y de la Grecia micénica. Mitos sobre un gran diluvio o catástrofe global aparecen en varias culturas, lo que sugiere memorias colectivas de eventos pasados. Difusión cultural o invención independiente. Una de las teorías planteadas es que habría existido un intercambio cultural global en eras prehistóricas, conectando continentes a través de rutas marítimas o terrestres hoy sumergidas. En ese escenario, técnicas e ideas de construcción se habrían difundido, explicando similitudes arquitectónicas. Sin embargo, la arqueología convencional no encuentra evidencias contundentes de un contacto transoceánico entre Egipto y América del Sur en la antigüedad, por ejemplo. La otra posibilidad es la invención independiente. Ante desafíos similares, construir grandes estructuras, venerar a dioses celestes, etc., distintas culturas habrían llegado a soluciones similares: pirámides, uso de grandes bloques, alineamientos astronómicos. Al fin y al cabo, las leyes de la física son las mismas, y la observación del cielo nocturno es universal. Alinear monumentos con el sol naciente, por ejemplo, no requiere contacto intercultural, sino una simple observación repetida de la trayectoria solar. Líneas de ley y otras teorías energéticas. A mediados del siglo XX, surgieron también teorías sobre las líneas de ley, del investigador Alfred Watkins, que serían supuestos alineamientos entre sitios sagrados alrededor del mundo. La idea es que estos puntos formarían una especie de red planetaria de energía y que las culturas antiguas habrían construido sus monumentos exactamente en estas intersecciones, aprovechando campos de fuerza naturales. Además, estudios de geobiología sugieren que ciertos sitios megalíticos están ubicados sobre zonas de anomalías magnéticas e intersecciones de líneas de flujo energético terrestre.
Aunque todavía no hay consenso científico sobre la existencia de estas redes telúricas, el hecho de que tantos lugares sagrados antiguos coincidan con estos puntos alimenta la hipótesis de que los constructores antiguos tenían una sensibilidad especial o instrumentos hoy desconocidos para detectar tales sitios. Aunque esta hipótesis es vista con escepticismo por la academia, muchos entusiastas del esoterismo y la geomancia aún la consideran una explicación para la elección de lugares megalíticos en puntos específicos de la Tierra. Parte 6. La visión de la arqueología experimental. Más allá de las teorías convencionales y alternativas, existe un campo interdisciplinar llamado arqueología experimental que intenta reproducir, en la práctica, las técnicas de construcción antiguas, usando solamente herramientas disponibles en la época. Esto incluye intentar levantar réplicas de monumentos a escala reducida, cortar piedras con instrumentos de piedra o metal blando y recrear sistemas de palancas y rodillos. Experimentos en Stonehenge. Varios equipos de arqueólogos y voluntarios ya han intentado transportar réplicas de las piedras azules de Stonehenge usando barcos de madera, troncos como rodillos y trineos. Algunos lograron mover bloques de algunas toneladas por distancias relativamente cortas, pero se toparon con problemas logísticos y roturas de equipos al escalar a bloques más grandes. Estos experimentos no prueban necesariamente la imposibilidad, pero muestran lo trabajoso que habría sido a gran escala. Levantando moais. En la isla de Pascua, uno de los experimentos más famosos fue llevado a cabo por el investigador Pavel Pavel, con el apoyo de Thor Heyerdahl. Lograron hacer caminar a un moai, utilizando cuerdas y un equipo de voluntarios, balanceando la estatua hacia adelante y hacia atrás. Aunque tuvieron cierto éxito, el proceso fue lento y requirió bastante práctica para que la estatua no se volcara. Esto sugiere un conocimiento técnico-cultural transmitido de generación en generación por los Rapa Nui. Aún así, no es una prueba concluyente de que ese fuera el método original. Corte y pulido de rocas duras. Otro desafío es explicar las marcas de corte en rocas duras como el granito y la andesita, que se encuentran en lugares como Pumapunku, Egipto y en partes del Perú. Arqueólogos experimentales intentan usar abrasivos naturales, arena, polvo de roca y herramientas de cobre o piedra para ver si pueden replicar esos cortes. En algunos casos es posible, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo, y las réplicas no siempre alcanzan el mismo nivel de precisión que se observa en ciertos bloques antiguos. El debate continúa. ¿Se trata simplemente de una cuestión de tiempo y paciencia infinitos? ¿O existieron técnicas más eficientes, como por ejemplo, sierras de bronce con abrasivos, pulido con cuarzo, sistemas de poleas y contrapesos bien diseñados? La arqueología experimental sigue siendo un campo prometedor para, al menos, probar la viabilidad de las hipótesis de construcción. Recientemente, ingenieros japoneses probaron un método que utiliza vibración de baja frecuencia para mover objetos pesados con menos esfuerzo. Una tecnología aún en desarrollo, pero que plantea la pregunta: ¿acaso algo similar, en una versión primitiva, ya fue utilizado en el pasado? La arqueología experimental no solo pone a prueba antiguas hipótesis, sino que también inspira nuevas posibilidades para entender cómo diferentes pueblos interactuaban con la materia, el sonido y el espacio. Parte 7. La humanidad y lo desconocido. Independientemente de si adoptamos la perspectiva de una tecnología perdida, una ayuda extraterrestre, o si atribuimos todo al ingenio humano y a la organización social, el hecho es que la existencia de estos gigantescos monolitos y estructuras megalíticas genera reflexiones profundas sobre quiénes somos y de dónde venimos. El potencial olvidado de la creatividad humana. Una de las principales lecciones que se pueden extraer es que el ser humano, en cualquier época,
posee una notable creatividad y capacidad para realizar grandes emprendimientos cuando está motivado por objetivos comunes, ya sean religiosos, políticos, económicos o espirituales. Tal vez subestimamos a nuestros antepasados al creer que no podían realizar algo sin máquinas modernas. La existencia de grandes pirámides, templos y estatuas prueba lo contrario. La humildad frente a las lagunas históricas. Por otro lado, la multiplicidad de teorías, sean más científicas o más especulativas, muestra que aún existen enormes lagunas en nuestro conocimiento. Con cada nuevo descubrimiento arqueológico, como ocurrió con Göbekli Tepe, podemos ver que la línea del tiempo establecida no es tan inmutable como se pensaba. Necesitamos mantener la mente abierta al hecho de que la historia no es un libro cerrado, sino un rompecabezas en constante revisión. La posibilidad de no estar solos. La hipótesis extraterrestre, aunque polémica, toca un punto fundamental de la curiosidad humana. ¿Estamos solos en el universo? Si existieran civilizaciones capaces de realizar viajes interestelares, y si ya fueran avanzadas en el pasado, no sería imposible que hubieran hecho algún tipo de contacto. La propia astrofísica moderna revela que hay miles de millones de estrellas y planetas en la galaxia, muchos en zonas habitables. Sin embargo, nos falta evidencia empírica incuestionable de visitas alienígenas en nuestro pasado remoto. Este tema dialoga con cuestiones existenciales, filosóficas y teológicas. ¿Cuál es el lugar de la humanidad en el cosmos? ¿Será que en algún momento fuimos visitados y eso moldeó nuestras religiones y culturas? ¿O son esas creencias simplemente símbolos y personificaciones de nuestra admiración por las fuerzas naturales y celestes? Después de todo esto, hay algo seguro. Los monolitos esparcidos por el mundo no son solo piedras, son preguntas talladas en la historia. Cada ejemplo que hemos visto, de Baalbek a Yonaguni, desafía la lógica, rompe con lo que tomamos como cierto sobre el pasado y nos obliga a repensar de qué eran realmente capaces los antiguos. Tecnología perdida, ingenio humano llevado al límite, intervención externa. La verdad es que aún no lo sabemos, y tal vez sea justamente eso lo que los hace tan fascinantes. Al final de cuentas, estos gigantes de piedra siguen en silencio, pero lo que pueden decirnos podría cambiar todo lo que creemos saber sobre el origen de las civilizaciones. Quizás lo más importante no sea encontrar una única respuesta, sino seguir haciendo preguntas. Los monolitos no solo nos desafían con su peso y forma, sino con su silencio. Nos invitan a escuchar lo que aún no sabemos y, quién sabe, a redescubrir fragmentos del pasado que nos ayuden a construir el futuro con más conciencia. ¿Qué teoría tiene más sentido para ti? Déjalo en los comentarios y sigamos con esta conversación.